eh, tan necesario el desenvolvimiento de nuestra comunidad en México y en Estados Unidos, nuestras familias allá como aquí. Así es de que quiero que, yo sé que todos sentimos ese gran compromiso y el profesionalismo para poder participar en esto y que no se quede en esfuerzos, sino que yo sé que ustedes son especiales para el movimiento y sabemos que hay mucha tela de donde cortar. Como dices, de que les deseo un buen conversatorio. Felicidades a la Comisión de Asuntos Económicos por hacer lo posible. Adelante, los escuchamos con atención. Formación de empresas sin fronteras, en fin, va a estar muy, muy bueno. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a don José Luis Solórzano. Don José Luis, si puede... Sí, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Ok, primeramente, muchas gracias, señor don Jaime, por darnos la oportunidad, ¿verdad? En lo personal tengo muchos años trabajando para mejorar las vidas de nuestros paisanos, de nuestros migrantes, de nuestros, de alguna manera, paisanos allá en México, y esto para mí es una gran oportunidad el estar en su organización. Le agradezco con el alma, le agradezco a Belino, le agradezco al señor Javier, a Azucena y a todo mi grupo. Yo creo que podemos lograr grandes cosas, ¿verdad? En nuestra comisión traemos ya muchos proyectos muy avanzados, listos para comenzar, y proyectos que de alguna manera van a llegar a cada rincón de México, ¿verdad? Traemos ya proyectos ya muy maduros, ya listos para comenzar. Tenemos proyectos para nuestras comunidades, para que las remesas de alguna manera no solo sirvan para que la gente siga de alguna manera usándolas para salir adelante, para comer, para todo, sino que traemos oportunidades para que la gente haga su pequeño negocio y no dependan tanto de las remesas. Todos sabemos que con el tiempo las remesas de alguna manera van a ir a la baja, porque la mayor parte de los que nos venimos hace 30, 40 años, pues nos estamos haciendo viejos y algún día nos vamos a ir de este país y pues debemos trabajar mucho en que nuestros hijos de alguna manera sigan de alguna manera sigan nuestros pasos y que sigan yendo a nuestro país y aportando a nuestra economía. Hay muchos proyectos. En nuestra comisión ya traemos 12 proyectos para que se vayan a cada municipio. Es cuestión nada más de multiplicar de 12 por los 2,400 y algo municipios que hay y vamos, primeramente Dios y con la ayuda de todos ustedes vamos a llegar ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don José. Y bueno, empezamos ahora con nuestros panelistas que nos van a hacer una pequeña presentación sobre el tema. Nuestro primer panelista es el maestro José Antonio Quesada. Él es licenciado en Contaduría de la Universidad Iberoamericana con maestría en Administración por el ITAM y otra maestría en Contaduría por la ITAM, así como de la Florida International University. Cuenta con certificación como contador público por el Colegio de Contadores Públicos de México y actualmente se encuentra en el programa de doctorado de Ciencias Financieras en el EGADE con un Bachelor of Science del Tecnológico de Monterrey. El maestro Quesada nos va a hablar, él es vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y va a abordar el tema de convertir las remesas en oportunidad de inversión para los migrantes mexicanos. Adelante, maestro.
Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias, don José Luis Solórzano. Gracias por la invitación. Yo traigo aquí más mi ignorancia que mi sapiencia sobre el tema y les voy a tratar de esquematizar exactamente por dónde es que quiero mostrarles las áreas de oportunidad que tengo en el conocimiento del fenómeno de las remesas. Antes que nada, decirles que me ha tocado vivirlo. Afortunadamente tuve la suerte de vivir en el estado de Texas, en Houston en particular, por 3 años y después viví 2 años en Nueva York y pude vivir lo que es ser migrante en los Estados Unidos y cómo es que viven y conviven nuestros connacionales, y por eso me apasiona mucho el tema. También aprovecho para decirles que desafortunadamente hoy en México estamos anunciando un paquete de reformas sobre reestructuras a créditos por el tema de la pandemia, entonces voy a tener que salir antes de las 7 de la tarde porque voy a tener que hacer una serie de emisión de oficios para los distintos gremios, sobre todo bancarios. Pero en particular sobre este tema, yo lo que les quiero decir es que a mí me parece, no sé si me pudieran habilitar el compartir la pantalla porque quisiera mostrarles una presentacioncita muy sencilla. El anfitrión me tiene que habilitar, pero bueno, ustedes me dicen cuando ya me hayan habilitado. Sí, en compartir pantalla, el anfitrión tendría que habilitarme para poderla presentar. No tiene ya el está. botoncito verde, sí. Sí, perfecto. Bueno, yo lo que les iba a decir es, el día de ayer le compartí a Alejandro Hood, con quien amablemente me he coordinado para estar con ustedes el día de hoy, este artículo que salió en un diario digital que se llama El Semanario, precisamente este artículo que habla sobre el fenómeno migrante y las remesas, y lo más importante, como les dije al principio, lo que no entendemos desde México de este fenómeno. Y pues en este artículo básicamente lo que estoy mencionando es que al 18 de septiembre hubo una pequeña disminución de 0.2% en relación a la semana previa, pero la verdad es que si ustedes hubieran visto hace 6 meses cómo se proyectaba el monto de reservas para los siguientes meses, hubieran notado un desplome importantísimo en este flujo, y la realidad es que ha sucedido todo lo contrario. Ha habido un incremento del 23% en relación a la misma semana del año pasado. Estamos hablando de millones de dólares, y también un aumento de 9% en comparación con la misma semana del año pasado. El número de envío de remesas creció en un 2%, quiere decir la transaccionalidad con respecto a la semana previa, y en un 12% respecto a la misma semana del año pasado. Aquí luego les voy a platicar de los datos y cómo se obtienen, pero es muy interesante ver que hay estados que han tenido más incrementos como Nayarit, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Sinaloa. Ya ha habido otros estados que tuvieron mayores decrementos como Yucatán, Durango, Baja California Sur, Tamaulipas y Guanajuato. Y entonces, en este artículo lo que hago pues es precisamente destacarle temas que pues ustedes seguramente conocen mucho mejor que yo. Yo conozco los números, pero no conozco el fenómeno exactamente de lo que puede estar provocando todo esto. Y son hipótesis que saco precisamente de discusiones que he tenido con colegas hacendarios sobre el tema. Entonces, el primero es que los Estados Unidos, en los Estados Unidos de las minorías hispanas, la que más rápido se ha empleado, sobre todo en estados como Texas y California, ha sido la minoría mexicana. De la minoría hispana, por alguna razón, casi el porcentaje de desempleo que hay entre la minoría hispana, la minoría mexicana es la más cercana a la minoría americana. Hay otras minorías como la centroamericana u otros países, inclusive los asiáticos, que tienen una tasa de desempleo mayor que la minoría mexicana. Entonces, parte de la explicación es que la minoría mexicana ha estado mucho más activa y ha tenido mucho más rápido respuesta en los trabajos que las otras minorías. Al mismo tiempo, bueno,
hay una serie de temas que tienen que ver con los datos que nos llegan, y ustedes saben que en muchas ocasiones los migrantes, pues para obtener un trabajo, no es que no paguen impuestos, sí pagan impuestos, pero utilizan el número de seguro social de otra persona que quizá no está activa, y entonces utilizan ese número para emplearse, y curiosamente eso se nota porque de pronto cuando hay devoluciones de impuestos o hay algún beneficio, ese segmento de la población no va a reclamar esas devoluciones por el miedo a que lo identifiquen. Entonces, normalmente el tío Sam queda muy contento porque los hispanos, los mexicanos en particular, no hacen uso de eso, y también en muchas ocasiones pasa lo mismo con los seguros de gastos médicos, ¿no? Entonces, hay otra parte de la teoría que tiene que ver con cómo están padeciendo nuestros paisanos la crisis, y esto me lo comentó precisamente gente de su grupo de Fuerza Migrante, donde yo preguntaba por qué es que ha habido mucha más mortandad en el grupo mexicano, sobre todo en lugares como Manhattan, en relación a la mortandad de la población anglosajona o inclusive afroamericana. Y la respuesta que me dieron, y de nuevo esto es una prueba de campo, no necesariamente es una muestra representativa, es una respuesta de gente que piensa que se debe a que el empleado mexicano está mucho más expuesto. Es gente que sale todos los días en servicios de limpieza, en servicios de sanidad, enfermeras, médicos, paramédicos, en servicios de entrega de comida, en servicios que tienen que ver con asistencia como plomería, carpintería, construcción, etcétera, donde están mucho más expuestos que la mayoría anglosajona, que puede quedarse a hacer su trabajo a distancia desde su casa, y en consecuencia pues su tasa de mortalidad es menor, y también la de morbilidad. Como les pongo aquí, pues esto es muy difícil de probar, pero pues son comentarios que seguramente ustedes podrán tener mejor percepción que yo de esto. El tercero tiene que ver precisamente con un hecho que es sumamente interesante en el aspecto político. El presidente Trump quizá no sea una persona que a los que somos foráneos de los Estados Unidos, sobre todo mexicanos, no sea un personaje grato. Sin embargo, las políticas para no parar la economía y para seguir manteniendo los trabajos y las economías abiertas de los distintos estados y municipios o counties es algo que los migrantes ven con simpatía, porque saben que si el confinamiento fuera total y los tuvieran que obligar a ir a sus casas y estar en un lockdown, pues muy probablemente no tendrían esos ingresos, y desde esa perspectiva apoyan lo que ha estado haciendo el presidente Trump en materia de mantener la economía abierta. Esto no quiere decir que apoyen al presidente Trump en otro tipo de postulados, pero sí en el tema de no cerrar la economía a pesar del riesgo. Cuarto, este tema de la mortandad que ya les comentaba, y sobre todo el hecho de otras vulnerabilidades. A mí me llama mucho la atención lo expuesto que está el tema de las remesas a una serie de empresas transmisoras de dinero, remesadoras, y pues obviamente los gobiernos, tanto el americano como el mexicano, pues tienen muy puestos los ojos en los flujos. El sistema financiero de ambos países y hasta las empresas fintech, ¿no? Entonces, pues yo sé que en el caso mayoritario hay paisanos que prefieren ir a un 7-Eleven aquí en México a recuperar lo que se les ha mandado, a pesar del costo tan alto que pueda estar sufragando en temas de comisiones, en temas de un tipo de cambio poco preferencial o abusivo en ocasiones. Y es muy interesante ver que estas compañías obtienen beneficios hasta en la velocidad de la transmisión del dinero. Empresas que tardan 2, 3 días o más, y que de alguna manera se benefician de tener estos flujos durante esos días, pues de alguna manera también para tener un rendimiento. Y inclusive en el tema de un banco mexicano, Santander, que ustedes quizá ubican bien, donde ofreció que no iba a tener costo para el envío de remesas durante algunos días, meses pasados. Alguien me dijo, pues sí, pero que le hagan una auditoría para ver qué tipo de cambio están dando, porque estos amigos, si no es de una manera, lo hacen de otra,
pero siempre tienen un beneficio. Entonces, la realidad es que Nafinsa tiene una plataforma, creo que se llama Vamos México o algo similar, que es con 0 costo de comisiones, pues es una herramienta que ha sido muy poco utilizada y que requiere tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos, lo que hace que esta herramienta pues casi pase desapercibida por los migrantes, ¿no? Entonces, yo cierro este artículo y se los presento básicamente por el tema de que en estos días también sucedió la Convención de Seguros en México. Entonces, la Comisión de Seguros fue muy interesante en el tema de que pues ellos estuvieron haciendo postulados para temas de cambiar su regulación o mejorar su capitalización, pero no necesariamente se metieron a temas donde quizá podrían estar ofreciendo conjuntamente con el gobierno mexicano y con algún subsidio, pues alguna protección, ya sea en temas de gastos médicos mayores, ya les decía yo, por la morbilidad que han tenido por el COVID-19 nuestros paisanos, donde pues inclusive los gastos médicos serían más baratos de sufragar aquí en México, con una pequeña prima de gastos médicos mayores, hasta temas que tienen que ver con el traslado cuando el paisano pues ya ha fallecido. Yo sé que ha habido varios seguros de este tipo que han instrumentado algunos consulados y ha habido esfuerzos aislados, pero no necesariamente hay una plataforma completa en esto, y pues sería muy interesante pues ver todo este tipo de gastos y como mencionaban al principio, de otro tipo de esquemas que tuvieran que ver con lo que es un cofinanciamiento para fines de un emprendimiento o lo que serían vehículos o instrumentos de ahorro para que no sea solamente el mediano plazo el ver de manera inmediata cómo ayudar a la familia de este lado en temas de subsistencia, sino también de lograr crear cierto patrimonio que precisamente después de todos estos ejercicios de emergencia pues les permita tener cierto desahogo o cierto margen. Ya nada más cierro diciéndoles que hay otro tipo de datos que ustedes tendrán en este artículo, que es mucho más puntual, y nada más referirles que a mí me llama mucho la atención que México pues es el tercer país más importante en envío de remesas, la India es el primer lugar, China es el segundo lugar y México es el tercer lugar. La India, el envío de remesas representa el 11.7% de su PIB, China el 9.6% y México el 5.1%. El envío de remesas equivale aproximadamente al 70% del ingreso promedio de los trabajadores en un hogar en México. Y algo que me llama mucho la atención es que tradicionalmente, históricamente, estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato han sido los principales receptores con un 10.5% del monto total, un 10.2% y un 9%. Y los 10 principales estados receptores acumulan el 62% de las remesas recibidas en el país. Algo que me llama mucho la atención, porque yo tengo algún tipo de vena poblana, es que Puebla tiene un 4.4% de las remesas totales, pero ha mostrado una caída anual en el acumulado, algo que pues habría que no solo ver el número, sino ver qué está pasando con la minoría poblana allá. Y bueno, pues quizá decirles que en todos los países este flujo de remesas, como les decía, en China y en India, pues están siendo recibidas de distintos lugares del mundo. Es decir, hay individuos chinos en todos lados y el porcentaje de remesas que reciben pues está concentrado en varios países, pero en México en particular, el 96% de las remesas que llegan a este país vienen de los Estados Unidos. O sea, básicamente todas las remesas o de manera muy importante pues provienen de nuestra vecindad con los Estados Unidos, y por eso es tan importante cuidar lo que está pasando con la minoría mexicana dentro de la economía americana para que estos flujos pues sean sostenibles y puedan ellos también seguir manteniendo a sus familias, pero manteniéndose ellos también en una posición saludable y en una posición más holgada de la que han estado hoy en día gozando. Básicamente eso es lo que les quería presentar esta tarde a reserva de sus comentarios.
Maestro José Antonio, le saluda a Azucena Gómez. Muchas gracias por darnos esa perspectiva y compartir esas estadísticas y, bueno, los proyectos, ¿no? Me llama mucho la atención que se estén mirando maneras de cómo poder maximizar tal vez esas remesas que llegan a esos países para también establecer esos fondos de ahorro, fondos de inversión a futuro para aquellos inmigrantes que regresan a sus países, que ha sido un tema que me apasiona por ser educadora financiera y de este lado tratar de orientar a nuestras familias de esa manera. Así que ojalá en otra ocasión tengamos más tiempo de poder conversar con usted. Sabemos que no se puede quedar hasta el final, así que quisiera pasarle la palabra al doctor Javier Martínez, que tiene una pregunta específica para usted, maestro, antes de que se nos vaya. Javier. Sí, muchísimas gracias, Azucena. Hola a todos, saludos. Maestro Quesada, aprovechando que lo tenemos aquí y antes de que se nos vaya, quisiera plantearle algunas par de cuestiones, de preguntas. A lo mejor no tenemos la respuesta de bote pronto, pero igual las dejo ahí sobre la mesa. Desde que yo llegué a California hace 23 años o 24 años por ahí, hemos hablado todo el tiempo en la comunidad de mexicanos y mexicanos de las remesas que van de aquí, de los paisanos hacia México. Recuerdo que cuando estaba Mario Laborín al frente de Nacional Financiera, estaba muy interesado en entender este tema de las remesas y concretamente saber si una parte de esos, en aquel momento, 20,000 millones de dólares se podían usar no para consumo, sino para proyectos productivos. Y siempre hemos tenido la preocupación esta, Dios, es el propósito de este conversatorio básicamente, y nunca, por lo menos en mi caso personal, me ha quedado claro exactamente si eso es viable o no es viable o es una fantasía nuestra, porque en aquel momento el señor Laborín se interesó mucho y creo que concluyó, porque ya no supimos cuál fue la conclusión de sus pesquisas y sus investigaciones, que no había manera de redirigir una parte de esos recursos a proyectos productivos que generan a su vez más recursos, porque efectivamente el 99.9% va para las familias que les ayudan a subsistir. No sé si hay una manera de que nosotros sepamos, por ejemplo, de qué tamaño son los tickets o las remesas que reciben, si son chiquitos de 200, 300 dólares, 500 o más grandes de miles de dólares, a qué entidades de México llegan y de dónde provienen. Para resumir, ¿es posible que una porción de esas remesas puedan redirigirse a proyectos productivos? Tu pregunta es muy, muy interesante y me permite darles otros datos más, sobre todo escuchando que tú estás en California, me parece que te escuché. Sí, correcto. Curiosamente, aun cuando los Estados Unidos son muy grandes, sí hay forma de ubicar de dónde vienen estas remesas, el origen de las remesas. Y nada más para que tú conozcas lo que dice este estudio, dice que las remesas en México provienen principalmente de los estados de California y de Texas, que en conjunto son el origen de cerca del 50% de las remesas de todo el país. Hay otros lugares donde también pues, se originan de manera importante, como es de Illinois, Georgia y Nueva York. Sin embargo, en estas se ha notado una pequeña caída en los envíos, en la participación del flujo total, mientras las de California y Texas se siguen manteniendo y creciendo de manera anual. Hay una parte, Javier, que a mí me llama mucho la atención de este estudio que tenemos aquí, porque hay la hipótesis de que dice que los ingresos por remesas provenientes de los Estados Unidos pudieron haberse beneficiado del programa de estímulo económico de los Estados Unidos, ya que la proporción de población latina que recibió las transferencias de efectivo fue similar a la proporción de la población americana que lo obtuvo. Y el empleo de migrantes mexicanos ha mostrado una mayor recuperación que el empleo de los migrantes de otras regiones. Cuando hubo este tema del desempleo, la población mexicana que se tiene ubicada o registrada tuvo una disminución en su empleo del 0.2%, o sea, realmente casi no sufrió un tema de impacto por el COVID en el tema del desempleo. Bueno, habiendo dicho lo anterior, yo lo que te quiero decir es que sí hay forma de saber, inclusive a través de las remesadoras, cuántos son los flujos que llegan y cómo son estos flujos. Por eso te decía que hay muchas de estas empresas que son muy onerosas en el traslado, como tú conoces, pues todo el tema de las remesadoras, pero pues también ahí está, además de MoneyGram y de Western Union, pues los bancos
y hasta PayPal, y una serie de fintechs y casas de cambio y estanquillos, y entonces sí hay manera de saber cómo llegan y de dónde llegan en particular. Sí tenemos el monto del ticket promedio y sí también tenemos el monto de los tickets máximos y mínimos, sobre todo por todo un tema de prevención del lavado de dinero que tiene que ver con la manera como llegan estos flujos al país. Pero ya en particular, sobre tu pregunta de si podría hacerse otro tipo de inversiones y lo que tú tuviste de vida con Mario Laborín en este sentido, yo creo que sin duda se puede hacer algo. Yo creo que ahí nos ha faltado iniciativa del lado mexicano. Yo creo que nuestro gobierno, esta es la primera administración que presenta una política de educación financiera para que los alumnos en la primaria, en secundaria y en la prepa reciban educación financiera desde edad temprana de manera transversal. Pero yo lo que te quiero decir es que si nos falta educación financiera y estamos apenas bregando con esto, no te quiero decir lo que podríamos hacer también con la educación financiera del migrante, sobre todo para que pudiera ser mejor encauzada y que sus dineros pues les dieran mejores réditos, ¿no? Yo creo que aquí en esta parte el sistema financiero americano también es muy complejo y podríamos hacer mucho por educarlos y reencauzarlos sobre las opciones más seguras y mejores dependiendo de los plazos. Pero lo más importante, debería de haber un plan estratégico de nación donde tuvieran cabida para inversiones estructurales en temas como tú lo planteas como infraestructura y donde pudieran tener alguna garantía de sus inversiones como si fuera en invertir en CETES o en algún otro instrumento que fuera solventado y garantizado por el gobierno. Entonces, yo lo que te digo es, tenemos mucha tarea por adelante y creo que sería maravilloso que saliera una iniciativa de Fuerza Migrante muy específica dirigida al gobierno mexicano para explorar la manera como se pueden instrumentar estos mecanismos para beneficio de los migrantes y del propio país. Muy bien, muchas gracias, maestro. ¿De qué, Javier? Al contrario, Susana. Gracias, maestro. Gracias, Javier, también por esa pregunta. La verdad que es un tema fascinante. No vamos a llegar a una solución el día de hoy, pero para eso son estos conversatorios. Maestro Quesada, muchísimas gracias por su participación y por darnos esa miradita en cuanto a las remesas. Y me parece que sí, que Fuerza Migrante tiene un gran poder al unirse con México y, ¿por qué no?, ampliar diferentes campañas en cuanto a la educación financiera en ambos lados, porque así como el que manda, tiene que saber el que recibe, así que se tiene que jugar la pelota en ambas canchas, ¿no? Pues muchísimas gracias al señor Quesada, profesor Quesada. Y vamos a continuar nuestro conversatorio con el ingeniero David Leiva Mendoza. El ingeniero Leiva, les voy a dar un poquito de background para que entendamos de dónde viene y por qué puede abordar el siguiente tema. El ingeniero David Leiva es egresado de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey. Cuenta también con una especialidad en tecnología alimentaria, diversos cursos y diplomados, así como una maestría en desarrollo comunitario por la Universidad de La Salle. Es académico y escritor. En el 2005, de hecho, recibió el Premio Nacional de Periodismo en México en la categoría de entrevista por el artículo Alfredo Harp, Banamex y la filantropía. Y hoy el ingeniero David Leiva es director general de la Congregación Mariana Trinitaria y hoy nos va a presentar el tema Migrantes, formación de empresas y economías más allá de cualquier frontera. Así que le quiero dar la bienvenida al ingeniero David Leiva. Muchas gracias, Azucena. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Don Jaime y Lucero, qué gusto volverles a saludar. A todo el equipo de Fuerza Migrante, pues es un placer siempre desde Oaxaca poderles saludar y pues hacerle llegar los saludos de los mexicanos que extrañamos el tenerlos aquí en nuestro país, pero pues que al final del día creo que es tan valioso lo que ustedes vienen realizando, no solamente en el sustento de sus personas y de sus familias, sino en el sustento de una nación. Bueno, pues alguna vez escuché alguna frase que me decía que siguiera mi corazón, que no hiciéramos caso de lo que la gente decía, pues solamente lo que haces es lo que vale. No importa que uno hable otro idioma, que vive en un país ajeno. Siempre nos debemos de inspirar y fijar metas, porque somos nosotros los que decidimos hasta dónde queremos llegar y lo que queremos lograr.
Y esto pues aplica perfectamente a lo que hoy quiero platicar con ustedes. Y mi participación es básicamente para ayudar a despertar el potencial dormido. Y a veces somos los seres humanos un poquito ciegos porque tenemos grandes herramientas y lamentablemente no nos damos cuenta hasta que tenemos situaciones complicadas o de crisis. Todo lo que me he permitido ir conociendo a lo largo de ya 23 años de estar trabajando en Congregación Mariana Trinitaria, pues hoy lo veo en un mismo ecosistema de bienestar. Y pues bueno, pues simple y sencillamente voy a hablar alguna vez, quizás un poquito a través de macronúmeros, conforme quien me antecedió. Y bueno, el Banco de México reporta que en enero, por ejemplo, nada más de este año se recibieron 2.620 millones de dólares por concepto de remesas que fueron enviadas de los Estados Unidos hacia México. Y esto pues tuvo un incremento del 5.18% respecto al periodo de 2019. Y bueno, pues para que tengamos un contexto, la remesa que se envió en enero fue de $321 por medio por persona. Y en el 2019, en el mismo periodo, fue de $312. Para ponerlo en perspectiva, hoy en todo lo que se envió en el 2019, fueron 36.438 millones de dólares en remesas. Es un máximo realmente y que en el 2020 parece que se va otra vez a romper ese máximo. Y la perspectiva es que esas remesas que ustedes, migrantes, enviaron desde los Estados Unidos a México es algo un poco mayor a 4 veces a lo que el gobierno de México en el presupuesto de egresos de la Federación puso para el capítulo de la estrategia de transición para promover el uso de las tecnologías y combustibles limpios. O sea, imagínense, ese apartado, ustedes lo rebasaron 4 veces o un poco más de 4 veces en el 2019 con todo el envío de remesas. Y bueno, pues así como lo decían también, el auge de las remesas ha hecho que muchos empresarios traten de conquistar ese mercado, ¿no? Desde el sector financiero, constructores, supermercados, empresas que tratan de beneficiarse de un negocio que va creciendo anualmente a un ritmo anual de 2 dígitos. Y pues no olviden que estas remesas son las mismas o incluso superiores a lo que las exportaciones de petróleo le dejan a nuestro país. He habido incluso algunos momentos en donde ha sido dramáticamente superior este ingreso al que es el propio hidrocarburo. O sea, estos datos se los voy comentando para que vean el potencial que ustedes tienen. Y fue también un poquito por la pregunta que hacían a mi antecesor. Bueno, pero ¿quién se queda con las remesas? Ahí está una parte que me interesa, ¿no?, a mí en este momento. La mayoría de las remesas se ocupan para temas de financiar consumo y atender necesidades básicas en hogar, en estados o en municipios o en zonas con alta marginación. Y bueno, pues al final del día los receptores de las divisas son individuos que tienen un bajo nivel de ingreso, pero pues lamentablemente los intermediarios financieros se están quedando con 6 al 8% del esfuerzo que ustedes están enviando. Imagínense la cantidad de dinero que se queda precisamente en los procesos administrativos. Bueno, la apreciación del peso frente al dólar y todos estos cambios que ha habido del tipo de cambio ha hecho que se incrementen las remesas en número de pesos en México, pero también ha contribuido a que en la recesión ayuden ustedes a atender temas que se vuelven de alta complejidad. Aunque las remesas han sido lineales y en crecimiento permanente y van a ser finitas, como lo decía don José Luis Solórzano, pues hoy por hoy, ante el COVID, ustedes nos están sacando adelante como nación, porque bueno, estamos viendo la recesión de una cantidad importante del presupuesto y complicaciones financieras que tiene el país. Fíjense que en Estados Unidos, según las estadísticas que he podido yo analizar, un poco más de 40 millones de mexicanos viven en la Unión Americana. De ellos, según las estadísticas oficiales de aquella nación, poco más del 20% se dedica a la construcción y el 15% a la manufactura. El resto de las personas se dedica a actividades económicas principalmente de bajo ingreso, como pueden ser las agrícolas, y en unas esferas muy pequeñitas, pues están ya personas que han sobresalido de manera sustancial, empresarios, grandes dirigentes de organizaciones que de una u otra manera están dando el empuje y desarrollo a aquella nación. Pero debe de resaltarles algo, fíjense, y aquí es un punto trascendente. Los asiáticos, los migrantes asiáticos en la Unión Americana tienen una percepción mucho mayor de ingresos que los mexicanos o que los latinos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ellos tienen mejor capacitación. Entonces, una parte que tenemos que observar, no solamente en el tema de emprendedurismo, que es un asunto que te voy a hablar más adelante, es que tenemos que fomentar la educación,
la capacitación y las competencias entre nuestros migrantes. Como lo decía también quien me antecedió en la voz, Michoacán es el estado que recibe mayor número de remesas, después sigue Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Oaxaca, donde la Congregación Mariana Trinitaria tiene su sede. Y bueno, y lamentablemente, aunque somos los que recibimos más dinero, no somos precisamente los que tenemos mejores condiciones de bienestar, y por eso seguimos siendo los expulsores más importantes de mexicanos hacia el exterior. Y bueno, pues al final ya estas 5 entidades concentran el 39% de las remesas del 2019 y en el 2020 la tendencia debe ser similar. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. Los inmigrantes tienen más probabilidades que los estadounidenses. Fíjense, de esto creo que ustedes se deben sentir muy orgullosos, de iniciar nuevos negocios. Y esto no lo dice ni un invento, ni yo lo digo por propia voz. Es un documento que aparece en la Oficina Nacional de Investigación Económica. En este se menciona que los inmigrantes juegan un papel vital en la creación de nuevos empleos. Lo que esto hace que se derrumbe la narrativa que todo mundo hace en la segregación, de que el impacto principal de los inmigrantes en la economía es quitarle empleo a los estadounidenses. Eso es una falacia. Eso todavía fue reforzado por una investigación del MIT y de la Universidad de Northwestern, así como la de Pensilvania, junto con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en donde examinaron registros de la creación de empresas y sobre todo datos demográficos. Ahí pudieron demostrar que el 0.83% de los inmigrantes en la fuerza laboral inician una empresa contra el 0.46% de los norteamericanos en el mismo periodo. Es decir, que el 0.80 o el 80% más de los migrantes tienen el espíritu de emprender y de ser un ente empresarial. También se revisaron otros datos en ese mismo estudio que decían que de las 449 empresas del Fortune 500 y que ofrecieron información sobre sus fundadores, 96 de esas 500 empresas tenían al menos un fundador inmigrante. No vamos lejos. Tesla, Google y muchísimas de las grandes empresas tienen al frente o fundadores que son inmigrantes. Las empresas fundadas por migrantes también tienen un 35% más de probabilidades de tener una patente. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, en los Estados Unidos, esto se mide como un tema de expertise, que se ha utilizado durante mucho tiempo como un indicador de innovación y de emprendimiento. O sea, 35% más de probabilidades que los propios norteamericanos. Entonces, ustedes, los inmigrantes, están pareciendo crear más empleos, o sea, expanden la demanda laboral más que tomar empleos, lo que pudiese ser que expandiese la oferta laboral en la economía estadounidense. Y fíjense, aquí voy a un dato curioso porque veo muchas damas y sé que en la audiencia de este conversatorio hay muchas mujeres enlazadas. De acuerdo al American Community Survey, hay 16.1 millones de inmigrantes trabajadoras, mujeres en los Estados Unidos. Es un 7% de la fuerza laboral. Y el 50.3 de estas mujeres trabajadoras inmigrantes, como varias de las que están en pantalla, proviene de América Latina. Y México ocupa el primer lugar. Sin embargo, las mujeres inmigrantes trabajadoras se concentran en ocupaciones que reciben salarios muy bajos, principalmente empleadas domésticas, servicio de limpieza y cuidado social. Sin embargo, a pesar de la alta concentración de trabajos mal pagados, es interesante notar que la capacidad de emprender de las mujeres es sobresaliente, de verdad. De acuerdo con los datos del último censo en la Unión Americana, el 40% de los negocios de los inmigrantes, ¿que a quién creen que pertenece? A mujeres. Y son impulsados por talento migrante latinoamericano, especialmente mexicano. Ahora, las remesas son una fuente de ahorro de inversión en México. Yo creo que las remesas, lamentablemente sabemos que las reciben los hogares y bueno, pues se vuelven gasto, no se vuelven inversión. Pero en donde los hogares que están recibiendo remesas lo convierten en alguna actividad productiva, o sea, que de ahí comen, pero van generando ahorros que van invirtiendo quizás en la ampliación de un negocio familiar o de su pequeño huerto, no sé qué puedan dedicarse. Estos tienen una sobresaliente diferencia al resto de los hogares que tienen ingresos por migrantes. Y esto está incluso encuestado a través del ENIG. Es un dato muy interesante porque cuando se genera con sus remesas ahorro, pues se generan erogaciones que cambian la forma de vida de las personas, que les dan un patrimonio y que les rompen la liquidación de balances negativos.
En términos macroeconómicos, las remesas son un fondo de transferencias familiares, realmente eso es. Tienen escaso, nulo, poco crecimiento, impacto en la capacidad de crecimiento del país. Y bueno, pues al final del día, por su cuantía, sí coadyuvan en el sostenimiento de la economía. Incluso lo estamos viendo hoy por hoy. La congregación impulsa fuertemente las acciones de mejoramiento de vivienda concurrente. Asimismo, acciones de infraestructura. Hoy estamos ayudando más las pequeñas acciones que están siendo impulsadas por migrantes desde los Estados Unidos en México que la infraestructura. Es decir, ahorita ustedes están moviendo la microeconomía porque la macroeconomía está estacionada. Y en México, bueno, pues al final del día hemos visto que las remesas nos han dado estabilidad y crecimiento económico, se han mantenido estables y en un crecimiento adecuado, pero lamentablemente pues no nos dan una diferencia por una pequeña razón, que se vuelven métodos de pago de cuenta corriente. Entonces, ahí es un tema que podría verse a muchísimos fondos. Tiene dos impactos las remesas en la economía mexicana. El primero es que al ingresar a una contabilidad de cuenta corriente ayuda al déficit, que el déficit nacional no sea tan alto, se balancea la balanza de pagos, pero el efecto negativo es que como se dedican al consumo, generan muchísimas importaciones y no generan desarrollo local. El gobierno y la sociedad civil creo que deben de aprovechar ese crecimiento de demanda de la gente cuando tiene dinero para llevar una política que responda pues, a generar al final del día empresas, que a generar la generación de recursos. Y bueno, también que si las remesas van a ayudar a impulsar infraestructura, como lo comentaban hace ratito, o generación de inversión, pues estas se pueden bursatilizar, se pueden meter en asociaciones público-privadas, en fin, cosas que superen a lo que en su momento fue el 3x1, que es un modelo que ya, pues lamentablemente ya está agotado, ¿no? El principal destino de las remesas es el gasto familiar y en cuanto a su función permiten un proceso al ascenso social y bienestar temporal económico, que si ustedes no mandan recursos, pues lamentablemente no median la migración. Prácticamente sin ustedes a muchas familias sería imposible vivir. Y bueno, al final del día hay una ausencia muy importante de políticas sociales y de fomento económico de los gobiernos locales y los federales. Ahí es donde quizás algunas instituciones como nosotros hemos participado ya con incentivos y la multiplicación de recursos, como afortunadamente hoy por hoy lo estamos haciendo con algunos migrantes, pero sigue siendo para temas de inversión local, inversión en vivienda y no inversión productiva. Y bueno, es importante que las finanzas y las inversiones desde el exterior, puntualmente de las remesas, puedan tener un impacto modernizador. No hemos tomado la consideración de que los aportes de las llamadas remesas colectivas, estas que ustedes quizás tampoco han observado que en conjunto pueden realizar, estas, si las vemos de manera aislada, pueden tener magnitudes muy pequeñas, pero si las vemos ya en el macro, tienen un efecto que es muy poderoso en lo económico, en lo político y en lo social. Ahí la importancia radica en que permite a ustedes que se constituyan como actores sociales con capacidad de interlocución y negociación económica y política frente a las diferentes instancias gubernamentales, locales, federales, en ambos lados de la frontera. Y en efecto, pues los programas como los 3x1 u otros que han existido pueden revivirse y mejorarse, pues simple y sencillamente con la gestión. Realmente ustedes tienen el poder, porque ustedes tienen la parte poderosa, la economía. Yo creo que no hay recetas mágicas. Debe de haber vocaciones productivas comunes para alcanzar la producción y generar mercado. 2, asesoría y acompañamiento, capacitación, generación de competencias, financiamiento y subsidios, canales de comercialización, puentes comerciales entre ustedes y los mexicanos acá. Yo sé que muchos de ustedes se dedican a cosas de comercialización, a cosas de transformación allá, y que quizás el origen de las materias primas o de las cosas que ustedes requieran para sus negocios en los Estados Unidos pueden tener puentes comerciales. Ustedes pueden generar de valor agregado, pero sobre todo deben de buscar la adecuación del marco jurídico. Yo creo que para ser un migrante exitoso, deben de tener un perfil personal y empresarial sólido. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué tienes? ¿Cómo te comportas? Eso es una de las cosas que les va a ayudar a identificar y a dar respuesta a los retos y desafíos que tienen. Deben de conocer si tienen una idea de negocios y qué es viable. Esto también ustedes deben de fomentarlo entre los mexicanos que están recibiendo dinero. ¿Por qué? Porque pues de repente el dinero sirve para sembrar la parcela y la parcela ya no da, el autosustento ya no da, la siembra de autoalimentación ya no da. Tienen que facilitar o
u obligar a quien está recibiendo dinero a que identifiquen aspectos claves para poner un emprendimiento. Y esto, pues al final del día va a dar un mercado objetivo, tener costas cero y demás. Concebir un modelo de negocio ganador. Ustedes ya lo están haciendo, por lo que yo escuchaba antes de esta ponencia, que muchos de ustedes son empresarios. Pues al final del día, si ustedes no nadan, se hunden, así literalmente, allá no hay nadie que nos ayude. Entonces deben de tener un modelo de negocio que les identifique bien quiénes son sus potenciales clientes, porque ustedes sí están tomando rumbo y sobre todo están tomando riesgos. Retroalimentar y testear el impacto de lo que han ejecutado y tener una visión 360 que aumente la productividad de la organización, pues de ustedes que están mandando recursos y de quien ustedes puedan sembrar acá en México para que sea proveedor de bienes o servicios para las cadenas que ustedes están llevando. Ingeniero, disculpe, lo interrumpo. Fascinante todo lo que nos está mostrando, definitivamente un tema para seguir conversando, pero se nos está terminando el tiempo y tenemos un exponente más. Si nos acompaña, por favor, al final, si tenemos tiempo, vamos a incurrir en un par de preguntas, así que le agradezco mucho y nuevamente disculpe la interrupción. Betty. No se preocupe, muchas gracias. Gracias, Azucena. Gracias, ingeniero. Y bueno, ahora le cedemos la palabra al doctor Javier Martínez. El doctor Martínez es presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos del capítulo Los Ángeles, que forman 50 compañías mexicanas y mexicoamericanas en el área de Los Ángeles. Es un activo promotor de negocios de ambos lados de la frontera. Es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México y cuenta con una maestría y un doctorado de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Actualmente es presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de Fuerza Migrante y nos va a apoyar en este conversatorio con el tema de áreas de oportunidad para la comunidad mexicana en Estados Unidos. Por favor, doctor Martínez, adelante. Muchas gracias, Betty. Pues es un tema realmente muy complejo y muy variado. No nos va a dar tiempo de cubrir todas las áreas que a todos nos gustaría profundizar más. Pero bueno, partiendo de los comentarios y de las participaciones que hicieron mis dos compañeros de panel, se me pidió que hablara un poquito acerca de un otro conversatorio en el que participé, que era el papel de los mexicanos y mexicoamericanos en la sociedad norteamericana. Y en aquel momento yo hablaba de que el peso, digamos, demográfico de nuestra comunidad, hablamos de 52 millones de hispanos y 36 millones de mexicanos y mexicoamericanos, y esos números no se reflejan en el nivel de influencia, tanto a nivel social, político como económico. Y en aquella presentación mi tesis era que teníamos unas áreas de oportunidad en 3 áreas, que era mayor participación cívica, mayor participación política y mayor participación y cambio de una narrativa con respecto a nuestro papel como comunidad mexicana, que tenemos pues narrativas fragmentadas. Realmente nosotros no tenemos una claridad sobre quiénes somos y qué papel jugamos en el contexto de la sociedad norteamericana mucho más amplia, y eso lo tenemos que tener más claro de lo que lo tenemos ahorita, con libros, con historias, con películas, con todos los otros instrumentos, con artículos de periódico, todo lo que esté a nuestro alcance para poder tener la claridad frente a nosotros mismos y frente a los demás. Ahora, en cuestión de la participación cívica, yo mencionaba que efectivamente somos muy buenos para crear estos famosos clubes de oriundos, ¿no? El club de Zacatecanos, el club de acá y esto, pero nos encajamos ahí en nuestro mundito y no salimos no solamente a buscar otros mexicanos de otras regiones, a buscar otros grupos étnicos, ¿no? Los asiáticos, los hindúes, los americanos. Entonces, seguimos encerrados en nuestro mundo, en nuestro círculo. Para no hablar de la participación política, que ya todo el mundo es un tema ya muy trillado, ¿no? Realmente no participamos. Si vemos en el caso de California, ¿no? Somos 1/3 hispanos, mayoritariamente mexicanos, básicamente. Y si vemos los órganos de gobierno, el Senado estatal, la Cámara de Representantes estatal, no se refleja ni siquiera, no tenemos ni un cuarto ahí de senadores o de asambleístas. En el caso de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, igualmente, la mitad somos mexicanos, ahí sí, mexicanos, no hispanos, y tampoco está reflejado en los órganos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mayor participación política. Fuerza Migrante ha estado empujando ese tema, es muy difícil. La elección pasada, como sabemos, que menos de la mitad de los votantes mexicanos o latinos que pudieron votar no participaron, participó el 47%.
0.5%, como todo el mundo sabemos. Y la comunidad latina en este año de votaciones, del 2020, somos 32 millones de votantes elegibles contra 30 de la comunidad afroamericana. Pero los afroamericanos votan muchísimo más, en mayor número que nosotros, ¿no? Ahí pues hay toda una serie de otros problemas también. Me decía un amigo recientemente que está muy metido en estos temas de política comunitaria, él es demócrata, me decía, y se sentía huérfano, porque dice, la comunidad afroamericana es tan poderosa que obligó a Biden a que el vicepresidente fuera un afroamericano o la mitad afroamericano, en el caso de la senadora Harris, cuando debe haber sido un latino, por pura conveniencia política electoral, porque un latino le va a jalar más votos que los que le puede jalar la senadora Harris. Ese es otro tema, pero creo que ahí tenemos un área de oportunidad muy grande en la que podemos todavía avanzar. Pero para terminar, yo quisiera también hacer alusión a un estudio de la Universidad de Stanford, se los mencioné aquí a mis colegas de la comisión hace tiempo, que es este reporte que sacan estos cada año, que se llama State of Latino Entrepreneurship. Este reporte lo presentaron en enero de este año, allá en Stanford, yo estuve ahí presente, y bueno, les voy a platicar un poquito los datos, algunas de las conclusiones del reporte, porque se conectan con lo que estábamos mencionando de las remesas y cómo podemos apalancar esas remesas, cómo podemos identificar las áreas de oportunidad que tenemos para poder sacarle más provecho a esa situación en la que nos encontramos con las remesas. Efectivamente, este reporte dice que los latinos, y cuando digo latinos son mexicanos, porque realmente de toda la población latina, el 75% somos mexicanos o mexicoamericanos, somos la comunidad más emprendedora del país. En los últimos 10 años, del 2009 al 2019, todos los negocios creados, el 34% fueron de latinos, contra el 1% de la población en general. Es más, y los emprendedores anglos, de hecho, decrecieron el 6% en ese mismo periodo de 10 años. O sea, si vamos hablando de emprendedores, nosotros somos los más emprendedores, no la comunidad asiática, no la comunidad anglo, sajona, no ninguna otra comunidad. Nosotros somos los más emprendedores de todos. Ahora, esa es la buena noticia. La mala noticia es que tenemos negocios muy chiquitos. El promedio en los negocios latinos, el promedio de ventas anuales es de 1.2 millones de dólares. Mientras que el promedio en la comunidad anglosajona o en general es de 2.3, casi el doble. O sea que las empresas de no latinos son del doble tamaño promedio que las de los latinos. Y ahí el estudio hace referencia, si pudiéramos crecer al mismo nivel, el tamaño de la empresa, los latinos al resto de la población, generaríamos otro billón anual de ventas de negocios y generaríamos 1 millón de empleos más, pero no lo tenemos. Algunos datos a los que hizo referencia el ingeniero Leiva, efectivamente tenemos varios sectores en donde nos concentramos: manufactura, construcción, comercio y transportación, hospitalidad y entretenimiento, servicios como cuidado personal, reparación, educación, etcétera. Son muchos servicios, estamos ahí, ¿no? ¿Cuál es el problema, según el reporte, por el cual no damos el brinco a escalar nuestros negocios y salir en ese tope en donde nos encontramos de 1.2 millones? El acceso al financiamiento. Ahí es donde muchas de las empresas nos atoramos. De hecho, de todo el financiamiento que buscan los emprendedores latinos, solamente una cuarta parte obtienen el financiamiento que buscan para seguir crecer sus empresas, contra la mitad de los anglos, que sí, la mitad de los anglos obtienen el financiamiento que buscan. Es más difícil para nosotros conseguir el financiamiento para crecer que para cualquier otra persona en la sociedad norteamericana, ¿no? Estos son datos de emprendedores contra lo que ellos llaman el solopreneur. O sea, empresas que tienen empleados, no los que son autoempleos, que hay muchísimos también, y ahí también somos campeones, ¿no? Empresarios latinos que tienen sus propias empresas, pero que no tienen empleo, o sea, tienen a ellos mismos, ¿no? Usualmente es un autoempleo. Y bueno, una cosa interesante también ya para concluir, de las empresas latinas, las que mayor obtuvieron el mayor crecimiento
estuvieron en Nueva York principalmente, seguidas por California, Texas y Florida. La hipótesis que establece el estudio es por qué las de Nueva York crecieron más que el resto, las latinas. Aquí hay dos hipótesis: porque tienen más acceso a capital para poder crecer, número uno, y segundo, porque tienen más acceso a contratos corporativos que en cualquier otra parte del país. Y en ese tema, por ejemplo, hay una distinción entre los mexicanos migrantes y los mexicano-americanos nacidos acá. Los mexicano-americanos nacidos acá tienen muchísimo más acceso a estos contratos corporativos, ya sea de las grandes corporaciones o del gobierno, que los migrantes. Muchos de nosotros aquí en esta organización, como que todavía no le entendemos cómo nos conectamos, cómo agarramos esos contratos de gobierno y los contratos corporativos. Entonces, para concluir, mi tesis es que aparte de las áreas de oportunidad que tenemos en la parte cívica, en la parte política, en la parte de la narrativa, también hay una enorme área de oportunidad aquí en la cuestión económica, cómo crecemos nuestros negocios. Hay muchos empresarios, ya tenemos ahí un montón de empresarios. Ahora, ¿cómo los escalamos? ¿Cómo los llevamos al siguiente nivel? Y en ese tema, buscar la manera de cómo apalancamos esa cuestión, ese tema de las remesas para empujar esto. No lo tengo la respuesta, pusimos ahí muchas ideas sobre la mesa. Ojalá que en el próximo conversatorio tengamos pues, ideas ya más concretas o iniciativas de políticas públicas que podamos llevar a México, aquí mismo, a California o a Nueva York o a donde sea, con ideas ya muy concretas y más específicas. Gracias por la oportunidad, Betty. Muchísimas gracias, muy interesante, tocó unos puntos muy interesantes. Me sentí completamente identificada, sobre todo en la parte de que a veces no nos creemos y nos falta tener más seguridad en nosotros mismos, y a veces we fake it until we make it. Entonces, le agradecemos muchísimo. No sé si tenemos preguntas, me parece que al momento no. Azucena. Javier, si te pudiera hacer una pregunta con respecto a ese estudio, me llama mucho la atención que mencionas que una de las razones del por qué no damos ese brinquito es la falta de acceso a la financiación, ¿right? Tengo la curiosidad si en ese estudio se señaló si es que esas personas o esos entrepreneurs son aquellas personas con documentos o sin documentos que no tienen acceso a esa financiación, porque conociendo el sistema financiero en este país, una persona sin documentos, los intereses que les cobran a nuestras comunidades, a nuestra gente, es realmente un abuso. Y en ese sentido se tendría que hacer un gran trabajo de este lado para que a nuestras familias que así no tengan documentación, o sea, se hubiese un poco más de variedad quizás o de justicia en cuanto a los préstamos que se le dan. Entonces, no sé si ese estudio hablaba de que tienen documentos o no tienen documentos. Sí, Azucena, bueno, es un tema interesante. No recuerdo que hacía esta distinción. Lo que sí recuerdo es, creo que se los compartí a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, si no, con todo gusto los vuelvo a compartir. Efectivamente, el acceso a capital de empresarios latinos, tarjetas de crédito, que como saben es un interés altísimo, en primero la fila, arriba la fila, y luego después equity loans contra sus casas, ¿no? Uh-huh. Mientras que otras comunidades, otros tipos de empresarios tienen acceso a otro tipo de instrumentos financieros que les cuestan muchísimo más, es mucho más barato el financiamiento que eso. Sí hay el desglose ahí, es lo que recuerdo aquí, pero se los compartimos a quien esté interesado, y creo que aunado a eso, a mí me parece, aunque no lo dice aquí el reporte, la parte de la educación financiera, la capacitación financiera también yo creo que es importante, porque me he topado aquí con muchos colegas de que, oye, pues voy al banco y no me quieren dar el crédito, oye, pero si no haces ni tax returns, ¿cómo te van a prestar? Es imposible, ¿no? Sí, totalmente. Los estados financieros, y dicen, no, pues es que me están pidiendo, eso es del contador. No, es que los estados financieros no es para el contador, son instrumentos para manejar tu empresa. Tienes que entenderlo y tienes que saber cómo manejarlo. Sí, esa parte es fundamental, lo veo todos los días, así que gracias por compartir eso con nosotros. Y sí tenemos una pregunta, les voy a abrir el micrófono, adelante. Javier, ¿cómo estás? Nader Badi, ¿cómo podemos, en tu experiencia, tú que importas producto de México,
conectar las cadenas productivas de México con las empresas como la tuya y como la de muchos migrantes mexicanos, que una parte importante de los productos que exporta México van a distribuidores y a wholesalers mexicanos. ¿Cómo podemos hacer esa conexión para que sea más institucional, tratando de amarrar o grupos de inversionistas o empresarios americanos, mexicoamericanos, con la comunidad exportadora mexicana en los diferentes estados del país? Yo sé que se hace orgánicamente, pero ¿cómo se podría hacer de una manera institucional para que el beneficio para las empresas, las pymes, las pymes en México, sea más significativo? Gracias. Sí, gracias. Pues yo te doy mi punto de vista y seguramente don José Luis tendrá mucho que decir al respecto, porque él es una persona, un empresario que se ha encargado de desarrollar toda la cadena de suministro, desde la producción, suministro de materiales, hasta la comercialización y la venta a gran escala acá en los Estados Unidos. Antes de que desapareciera ProMéxico, había una oficina aquí en Los Ángeles que manejaba Juan Carlos Briceño, y había también un consejo de empresarios, más o menos que le dieran guía ahí a la oficina de ProMéxico, y llegaban muchos empresarios a querer vender todo tipo de cosas acá. Obviamente la oficina no tenía la capacidad operativa para atenderlos a todos, simplemente con contestar las llamadas ya con eso se libró de tiempo. Y nosotros desarrollamos en aquel tiempo, junto con Juan Carlos, que era el encargado de la oficina, un semáforo, porque llegaban acá y llegaban con una ilusión muy grande de que iban a llegar ya se iban a regresar con los pedidos de contenedores levantados, y no es así la cosa, ¿no? Entonces se desilusionaban muy fácilmente. Y ese semáforo lo que nos daba es nivel de preparación que tenía el empresario o la empresa para poder estar listo para exportar y no. Y te decía que el 80-85% de los que llegaban no estaban listos para meter su producto al mercado. Entonces dijimos, bueno, es que hagamos una distinción. A lo mejor, si ellos quieren venir acá en viaje exploratorio a medir la temperatura del mercado, pues hay que darles la oportunidad. Yo mismo llegué acá, yo primero hice un par o 3 de viajes a ver cómo estaba la cosa, ¿no? Antes de regresar y luego armar mi business plan y poder venirme para acá. Entonces ahí hay un área de oportunidad. Creo que no hemos logrado tener una cosa mucho más sistemática de cómo integrar las cadenas de valor hacia acá. Nosotros, como en el caso de mi empresa, importadora de vinos y licores, principalmente desde México, pero también de otros países, pues nos encontramos, o sea, me llegan acá todo el tipo de tequilas, mezcales, bebidas de México. Ahí el tema es que nadie está preparado. Te digo, oye, pues muy bien, ¿cuál es tu plan de mercadotecnia? No tengo ninguno. No, es que es imposible. Capital tiene su presupuesto, nosotros lo arreglamos, vamos a ponernos de acuerdo y lo armamos juntos. Pero es que no tengo dinero, tú véndelo y después de ahí saca. Le digo, no, pues es que el gasto hay que hacerlo antes. O sea, el flujo yo no te lo puedo absorber, el flujo lo tiene que absorber el dueño de la marca, del producto, porque hay que hacer un gasto antes de yo hacer la venta. Yo soy nada más un importador distribuidor. Y ese concepto pequeño les cuesta mucho trabajo. En parte porque van allá y tampoco hay capital, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde me muevo? ¿Cómo? Las ventajas aquí hay muchas, ¿no? Porque ahorita tenemos las redes sociales a un costo muy bajito, con una mercadotecnia que puedes avanzar muchísimo, que no había, pues hace, ¿qué digo? 5 años no tenía el acceso a eso. Pero de acuerdo contigo, hay una área de oportunidad que podríamos trabajar muy bien en la comisión. Gracias. Javier, tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta aquí te la tengo, de Gabriela Pérez, y menciona lo siguiente: ¿cómo podríamos influir para que los bancos cobraran una tarifa más adecuada en las comisiones que cobran en los cajeros automáticos, ya que hoy en día cada banco cobra lo que quiere? Y es nuevamente una pregunta de Gabriela Pérez. ¿Están hablando con respecto a Estados Unidos o México? Supongo que México. Gabriela, no sé si estoy hablando con Aquí respecto a México, porque viajo constantemente a México, compro artesanías. Muchas veces tengo la necesidad de sacar dinero en México y las tarifas van desde 35 pesos hasta 96, hasta 105, dependiendo del banco en el que yo saque el dinero.
Sí, ¿No gracias, hay una Gabriela. regulación en México? Fíjate, yo realmente desconozco ese tema, pero sería una bonita iniciativa por parte de Fuerza Migrante de analizar el tema, ver exactamente cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los estándares mundiales, si se están aprovechando, nos están cobrando de más, y Sí. si lo hacen, pues hay que sea una iniciativa de Fuerza Migrante, llevar allá a las autoridades en México a decirles que se pongan en línea con los costos en otras partes en otros países, ¿no? También tengo una pregunta para usted. Yo trabajo con artesanos y da la casualidad que en cuanto respecta a la calidad de los productos, por decir, voy a hablar de trajes de mariachi, por decir. Si yo pido 10 talla 36, 2 talla 32, si ellos no tienen los talla 36, me ponen lo que quieren. Eso mismo pasa en zapatos y en todo lo demás. Entonces, es muy difícil trabajar con México y lograr un triunfo. Sí, ¿Cómo podríamos efectivamente. hacer para educarlos? Para Sí. educar que si no hay, pues digan no hay. Sí, yo les digo a mis colegas americanos que siempre se quejan, Bueno. oye, exactamente lo mismo, les pido algo y me mandan otra cosa. Digo, bueno, no te olvides que las grandes armadoras en México, todas, Toyota, Mitsubishi, Ford, todos, año tras año obtienen los premios a la excelencia a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa pequeña y una empresa grandota que se llama todos estos premios? Y realmente por ahí lo pueden encontrar en Google. Premios a las mejores corporaciones, electrónica, automotriz, todas están en México, la mayoría están en México. ¿Qué es lo que pasa? Pues el entrenamiento, que estas grandes compañías tienen la capacidad de entrenar, de capacitar al personal, y nosotros sabemos que la fuerza laboral mexicana es bien trabajadora, bien disciplinada, y una vez que la entrenas como maquinita, ¿qué pasa con las medianas y las pequeñas empresas? Que no le ponemos atención a eso, no le ponemos recursos y consecuentemente pues resulta en lo que tú estás comentando, Gabriela. Nos mandan gato por liebre, ya no estamos peleando, el estándar ya no está, la especificación no llegó como me dijiste que me la ibas a mandar, y hay que hacer una inversión ahí en esos temas de capacitación y de entrenamiento a nivel de las medianas y las pequeñas empresas. Seguramente don José Luis, que está por ahí, podrá decir más al respecto porque él tiene muchísima más experiencia en estos temas, ¿no? De estándares y control de calidad y especificaciones. No sé cómo maneja él para que no le ocurra esto que te ocurre a ti. Gracias. Mire, señora Gabriela, señor Javier, yo realmente me extraña. Tengo 32 años importando productos mexicanos. En estos últimos años me he dedicado mucho a la artesanía. Trabajo con artesanos de muchas partes de México y en realidad yo tengo muy poco problema del que ustedes están hablando. Yo pienso que más que nada tiene que ver que de alguna manera tenemos que trabajar en conjunto, estar en comunicación con cada artesano, ayudarles más que nada, ayudarles, ser parte de, porque si en realidad nos vamos y vemos dónde se hacen muchas de las artesanías, y yo me topé con una situación ahorita que estamos haciendo unas muñecas para Gloria Trevi por allá en Yucatán y que iban a ir a Mattel a venderse para la empresa Mattel y pues nos pidieron un video y la situación en realidad es muy difícil en México. Había 15 personas viviendo en una misma casa con sus niños allí, todos salieron en el video y yo creo que más que nada nosotros que estamos de este lado de la frontera y que en realidad queremos ayudar a nuestra gente, debemos de poner un poquito de atención de qué forma los podemos ayudar, ¿verdad? En el proyecto que traemos nosotros en nuestra comisión es, de alguna manera, es llegar a los 2,450 y tantos municipios que tiene nuestro país y donde vamos a dar oportunidad a todos esos artesanos
¿verdad? Que de alguna manera vendan sus productos y los vendan de una manera muy diferente a lo que toda la vida se ha estado vendiendo, ¿verdad? Que cortar intermediarios y que ellos ganen un poquito más, porque la mayor parte, si nos metemos adentro de donde se está fabricando todos estos productos, están viviendo en unas formas de a tiro muy, o sea, difíciles de entender, ¿verdad? Tenemos muchos artistas en nuestro país. Cada artesano es un artista. Tenemos mucho talento. Nuestros campesinos, nuestros artesanos, hay mucho que dar, pero de alguna manera yo creo que todos los que estamos de este lado, que Dios nos ha dado licencia de salir adelante, debemos de apoyar, de ayudar, ¿verdad? Entonces yo dejo a todos de tarea. Creo que hay mucho que hacer, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos mucho que apoyar, tenemos de alguna manera un compromiso con nuestro país. Gracias a Dios que vino Fuerza Migrante y que nos está dando la oportunidad de tener una oportunidad de ayudar, ¿verdad? Yo los invito a todos a que nos unamos y que apoyemos y que hagamos todo lo que podamos para apoyar a nuestra gente por allá. Muchas gracias. Y le hacemos eco a esas palabras del señor José Luis Solórzano. Definitivamente tenemos mucho trabajo por hacer. Una de las reflexiones que me llevo de hoy, creo que los tres expositores, tanto como José Luis, que nos hablaba sobre el objetivo, ¿no? Realmente es crear no solamente campañas, sino crear elementos que realmente nos lleven a tener más capacitación, más educación y transformación de nuestras comunidades. Tenemos una gran responsabilidad con los mexicanos y los hispanos aquí en este país, pero claro que también con el futuro de México. Y bueno, el tema de hoy que tocamos en cuanto a las remesas es muy complejo, sin lugar a dudas. Esperemos que se vayan materializando las propuestas y van a ir surgiendo, ¿no? Todavía más ideas y más propuestas que nos lleven a dar ese paso que necesitamos tanto allá como aquí. Creo que tenemos una gran oportunidad nosotros que somos parte de Fuerza Migrante para dar ese pasito, entre todos apoyarnos y bueno, no hay duda del gran compromiso que tienen este gran grupo de profesionales y de este gran grupo de hispanos que han trabajado muy duro en este país y que tienen su corazoncito en México y que queremos seguir ayudando a nuestro país. Le quiero agradecer a toda la gente que se conectó por medio de Facebook. Gracias por sus comentarios también. Sigan en contacto de estos conversatorios de Fuerza Migrante. Quiero agradecerle al señor José Luis, a Javier, al ingeniero a Javier, al ingeniero Leiva también que nos acompañó, al maestro Quesada también por compartir sus conocimientos y llevar a cabo este conversatorio más allá de las remesas, oportunidades económicas y de inversión para los migrantes mexicanos. Vamos a dar por terminado el conversatorio de hoy. Betty, muchas gracias. Fue un placer realmente poder moderar este conversatorio contigo y nos estamos viendo hasta la próxima. Estén muy bien. Gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Ten buena noche. Hasta luego, Saludos. señor Jaime Lucero. Hasta luego. Que pase.